La lluvia golpeaba con fuerza el techo de zinc del taller de papá. El lugar era pequeño, honesto, con olor a grasa y a años de trabajo duro. Herramientas analógicas, muchas de ellas heredadas, colgaban organizadas en una pared descolorida. Contrastaba fuertemente con los concesionarios asépticos y modernos que estaban asfixiando a los pequeños negocios como el suyo. El taller de Roberto era un reducto de reparaciones reales, no solo de cambios de piezas. Sin embargo, aquella tarde gris, el silencio era pesado, roto únicamente por el sonido de la tormenta en el exterior. La bahía de servicio estaba vacía, un reflejo de las crecientes dificultades que enfrentaban para mantener las puertas abiertas. Roberto, 50 años de manos callosas y una mirada cansada, observaba la lluvia desde la puerta abierta. Limpiaba una llave inglesa con un trapo viejo, más por costumbre que por necesidad. Tenía el ceño fruncido, los ojos fijos en la pila de facturas sobre la pequeña mesa de la Pune oficina. Cada factura parecía un clavo más en el ataúd de su legado. Él era un mecánico de la vieja guardia, un artesano que creía en la dignidad del trabajo manual, pero el mundo digital se movía demasiado rápido y temía no poder seguir el ritmo, temía fallarle a la única persona que dependía de él. Amigos, antes de continuar con esta emocionante historia, necesito pedirles algo de corazón. Estamos luchando, al igual que Roberto, para hacer crecer este canal. Nuestra meta es alcanzar los 10.000 suscriptores esta misma semana. Por favor, si te gustan las historias de superación, haz clic en suscribirse ahora. Es gratis y nos ayuda a seguir trayendo relatos como este. Comenta también desde dónde nos estás viendo para saber hasta dónde está llegando este mensaje. Por favor, no te saltes esto. Tu apoyo lo es todo para nosotros. En el rincón más silencioso del taller, sentada en el suelo de hormigón con las piernas cruzadas, estaba Lía, su hija de 12 años, pequeña para su edad. Su cabello oscuro estaba recogido en una coleta funcional, y sus ojos, grandes e intensamente enfocados, no se desviaban de la placa base de un viejo escáner de diagnóstico que estaba mejorando. Llevaba auriculares reductores de ruido, incluso sin música, creando una burbuja de silencio contra el sonido de la lluvia y el zumbido de la vieja lámpara fluorescente. Para quien mirara desde fuera, parecía perdida en su propio mundo, ajena a todo. Pero el mundo de Lía era vasto, era una prodigio. Autista, y su mente funcionaba a un nivel que pocos podrían siquiera conceber. Para ella, los sistemas mecánicos y electrónicos no eran objetos inertes, eran sinfonías lógicas. Podía ver el flujo de la electricidad, oír la disonancia de un rodamiento desgastado o la lógica fallida en una línea de código. El motor de un coche no era una máquina ruidosa, era una composición compleja. Y cuando algo estaba roto, era una nota fuera de tono. Una armonía interrumpida que la incomodaba profundamente hasta que podía corregirla. Roberto la miró, una mezcla de orgullo y preocupación protectora. Dejó de entender cómo hacía lo que hacía años atrás, cuando reparó el complejo sistema de inyección electrónica de un coche importado usando solo un multímetro y su viejo portátil. Él no entendía su sinestesia mecánica, pero creía en ella. Él era su ancla, su traductor para un mundo que a menudo era demasiado ruidoso, demasiado rápido y demasiado crítico. ¿Necesitas más luz, querida?, preguntó, y suavemente, sabiendo que ella probablemente no respondería verbalmente, pero tal vez asentiría. El teléfono no sonaba desde hacía horas. La lluvia exterior significaba menos tráfico, menos clientes. La preocupación de Roberto era palpable. No estaba preocupado por sí mismo, estaba preocupado por el futuro de Lía. Este mundo no era amable con las personas diferentes, especialmente cuando no tenían recursos. El taller era más que un medio de vida, era el santuario de Lía, el único lugar donde
Podía ser ella misma, rodeada de las máquinas que la comprendían. Si perdían el taller, perderían el único refugio que tenían contra la tormenta literal y figurativa que los azotaba. De repente, un sonido grave y potente cortó el ruido de la lluvia. No era un motor común, eran los frenos de aire de un vehículo pesado. Una grúa de lujo, negra y cromada, se detuvo frente al taller, sus luces naranjas parpadeando y reflejándose en los charcos. Era el tipo de camión que transportaba coches de coleccionista, no los vehículos de barrio que solían reparar. Roberto frunció el ceño, sorprendido. El conductor de la grúa bajó, miró su portapapeles y luego el letrero del taller, como si confirmara un error. El conductor comenzó a operar la plataforma hidráulica. Lentamente, descendiendo de la grúa, apareció la máquina más avanzada que Roberto había visto en persona. Era un prototipo de coche deportivo eléctrico, una silueta baja y agresiva que parecía venida del futuro. Su pintura era de un gris mate que parecía absorber la luz. El coche estaba completamente muerto, silencioso, y parecía casi triste bajo la lluvia. El conductor de la grúa explicó rápidamente. Se detuvo en la autopista. El GPS dijo que este era el taller más cercano. Buena suerte. El sonido de los auriculares de Lía se deslizó hasta su cuello. Se levantó, sus ojos fijos en el vehículo. No vio un coche de lujo, vio un sistema complejo en fallo. La sinfonía estaba apagada, una interrupción abrupta e ilógica que su mente necesitaba entender. Se acercó silenciosamente como siempre hacía, su mano flotando a centímetros de la carrocería fría y mojada. Estaba fascinada, no por el valor, sino por el desafío. Ese coche era el rompecabezas más interesante que había visto en meses. Ella no necesitaba la comprensión de los demás, solo quería la oportunidad de mostrar de lo que era capaz. Es impresionante cómo, tantas veces, juzgamos un libro por su portada o a una persona por su manera de interactuar con el mundo. El verdadero talento a menudo no grita, observa en silencio, esperando el momento de actuar. ¿Desde qué ciudad o país estás viendo esta historia? Cuéntanos en los comentarios. Y si crees en el poder de aquellos a quienes el mundo subestima, considera suscribirte al canal para apoyar más relatos emocionantes como este. Antes de que Roberto pudiera decir algo al conductor de la grúa, un segundo vehículo se detuvo bruscamente detrás del remolque. Un sedán negro, caro e impecablemente limpio, a pesar del tiempo. Un chofer particular saltó y abrió la puerta trasera. De allí salió el señor Arturo Valenza, de 50 y tantos años, vistiendo un traje a medida que probablemente costaba más que todo el equipamiento del taller. Estaba al teléfono, hablando alto, su voz destilando impaciencia y arrogancia. Colgó la llamada abruptamente, su rostro una máscara de furia. La mirada de Valenza barrió el taller. Fue una mirada de puro desprecio. Vio las paredes descoloridas, las herramientas antiguas, el suelo de hormigón manchado. Increíble, murmuró para sí mismo. Mis ingenieros me aseguraron que el sistema era infalible y ahora estoy atrapado en este depósito de herramientas. Ni siquiera se dirigió a Roberto. Simplemente miró su coche de millones de dólares parado frente a una choza, como si fuera una ofensa personal a su propia existencia. Fue entonces cuando vio a Lía. Ella había dado la vuelta al coche y estaba a punto de tocar el neumático trasero, sus dedos casi rozando la goma mojada. La reacción de Valenza fue inmediata y explosiva. Niña, aléjate del coche!, gritó, su voz resonando en el pequeño taller. No toques eso, vas a rayar la pintura. ¿Dónde están los mecánicos de verdad? Exijo un especialista, no una niña descuidada. La dureza de sus palabras hizo que Roberto se encogiera internamente, pero su rostro se endureció. Roberto dio un paso adelante, posicionándose calmadamente entre el hombre rico y su hija.
Lía ni siquiera vaciló con el grito. Para ella era solo ruido de fondo, menos interesante que el silencio del coche. «Este es mi taller», dijo Roberto, su voz baja y firme, cortando la tensión. «Y esa es mi hija. ¿Necesita ayuda con su coche? ¿O solo ha venido aquí a faltarle el respeto a mi familia?» El conflicto estaba establecido, la arrogancia del dinero contra la dignidad del trabajo. Y, en el centro de todo, un genio silencioso que nadie, excepto su padre, entendía. El señor Valenza resopló, un sonido de escarnio e incredulidad. «Faltarle el respeto. Yo lo llamo hechos. Este no es un cacharro viejo que ustedes reparan con un alambre y cinta adhesiva. Es un prototipo de $3 millones. La tecnología que lleva a bordo vale más que este barrio entero». Gesticuló con desprecio, el móvil aún en la mano, como si fuera un cetro de poder. Se volvió de espaldas a Roberto, tratándolo como a un sirviente. «Necesito que mis especialistas resuelvan esto. ¿Dónde demonios están?» Roberto mantuvo la calma. Un esfuerzo visible de autocontrol. Sus puños estaban apretados a los lados de su cuerpo, pero su voz permaneció firme. «Señor, con todo respeto, solo intentamos ayudar. La lluvia es fuerte. Usted está parado y, claramente, su coche de $millones está tan roto como lo estaría un cacharro viejo. Si nos da permiso, podemos al menos hacer un diagnóstico básico. No le cobraremos nada si no podemos identificar el problema». Era una oferta justa, venida de un hombre que valoraba su oficio. «¿Diagnóstico?», rió Valenza, un sonido seco y desagradable que retumbó en el silencioso taller. «¿Qué tipo de diagnóstico creen que pueden hacer aquí? ¿Golpear el capó con un martillo? ¿Conectar un escáner de 1990? Esta máquina está conectada vía satélite a un equipo de ingeniería de élite en Stuttgart. Ellos son los únicos cualificados para tocar esto». Recomenzó a caminar de un lado a otro, sus caros zapatos de cuero italiano, dejando marcas mojadas en el suelo de hormigón. Mientras Valenza disparaba su arrogancia, Lía permanecía completamente ajena a la tensión verbal. Para ella, el hombre gritando era solo ruido blanco, una interferencia sensorial de baja prioridad que había aprendido a filtrar hacía mucho tiempo. Su enfoque estaba enteramente en el coche. Inclinó la cabeza, sus ojos rastreando las líneas del vehículo, no por su belleza estética, sino por la lógica de su diseño. Escuchaba el silencio profundo del sistema eléctrico, una quietud que no era natural, como una orquesta que se hubiera detenido abruptamente en medio de una nota. Roberto observaba atentamente a su hija. Reconocía esa mirada. Era la mirada que tenía cuando descifró el complejo sistema de ignición de un tractor importado usando solo un multímetro, o cuando reprogramó el microondas de la cocina para calentar de forma más eficiente. Sabía que, en la mente de ella, el rompecabezas ya se estaba ensamblando, pieza por pieza. Dio un paso sutil hacia un lado, creando una barrera física protectora, defendiendo la concentración de Lía del nerviosismo tóxico que emanaba de Valenza. Valenza volvió a gritar al teléfono, esta vez en altavoz. «No me interesa el tráfico, no me interesa su protocolo. Mi coche está parado en medio de la nada, en un taller de 5ª categoría. Tienen 5 minutos para darme una solución remota o llamaré al CEO». Gesticulaba violentamente, la personificación de la impaciencia, completamente ciego al hecho de que la solución real podría estar a solo 3 metros de él, observándolo silenciosamente. La voz al otro lado de la línea, metálica y nerviosa, sonó por el taller. «Señor Valenza, como le dijimos, el diagnóstico remoto no muestra nada. El coche está completamente fuera de línea. Es como si la batería principal se hubiera desconectado físicamente, pero los sistemas de respaldo deberían estar activos. Es logísticamente imposible». La palabra imposible flotó en el aire húmedo del taller, un desafío directo a lo que estaba sucediendo.
Valenza parecía a punto de explotar de rabia. La frustración del millonario alcanzó su punto álgido. Imposible es la palabra que usan cuando son incompetentes. Tengo una presentación crucial para inversores en menos de 3 horas. Esa presentación decide el futuro de este prototipo. Si no llego con el coche funcionando, pierdo millones. Colgó el teléfono con tanta fuerza que la pantalla se resquebrajó. Estaba atrapado, y la realidad de su impotencia, tal vez por primera vez en su vida, comenzó a asentarse. Se volvió hacia Roberto, la rabia reemplazada por una desesperación controlada y fría. Bien, hagan lo que quieran, dejen que la niña juegue. Se acercó a Roberto, con el dedo en alto. Pero escuche bien, si rayan la pintura, si queman un solo fusible, si algo más sale mal, juro que tomaré este taller y todo lo que tienen, los demandaré hasta que se queden sin nada. ¿Entendido? Era un permiso dado no por la confianza, sino por el desprecio absoluto. Roberto solo asintió, aceptando los términos de aquel desigual campo de batalla. Lía, llamó suavemente sin levantar la voz. ¿Puedes mirar? No fue una orden, fue una invitación. Lía, que ya estaba absorta, se movió con una gracia silenciosa y enfocada. No demostraba miedo, ni ansiedad, ni la presión del momento. Para ella, el coche era el paciente. Valenza era solo el pariente irritante y ruidoso en la sala de espera. Se acercó a la puerta del conductor, su mirada analítica. Lía no intentó abrir la puerta de endurecimiento inmediato. En lugar de eso, colocó la palma de su mano sobre el cristal lateral, cerrando los ojos por un momento. Roberto sabía lo que estaba haciendo. Estaba sintiendo las vibraciones residuales, el leve zumbido de los capacitores que aún mantenían una carga mínima. Para ella era una forma de escucha táctil, una manera de sentir el pulso de la máquina. Valenza puso los ojos en blanco, incrédulo. ¿Qué está haciendo? Rezándole al coche. ¡Qué circo tan patético! Ella ignoró el comentario como si fuera un mosquito. Se agachó y miró por debajo del chasis, sus ojos examinando la compleja arquitectura del sistema de baterías. Veía la lógica del diseño, la forma en que la energía estaba enrutada. Veía la belleza de la ingeniería, pero también percibía la arrogancia. Habían creado un sistema tan complejo, tan autoconfiado, que descuidaron un único punto de fallo, creyendo firmemente que nunca podría fallar. Un olor casi imperceptible a ozono llegó a sus fosas nasales. «Papá», dijo, sus primeras palabras desde que llegó el coche. Su voz era suave, casi un susurro, pero penetró el sonido de la lluvia. La tablet, la azul. Roberto no dudó. Corrió hacia el banco de trabajo y cogió no un dispositivo comercial, sino una tablet robusta, llena de puertos extra y cables que ella misma había soldado. Era su escáner de diagnóstico personal, una herramienta que ella había construido y programado, capaz de leer sistemas operativos que los escáneres de fábrica ni siquiera reconocían. Valenza observó, con una mezcla de impaciencia y curiosidad morbosa, mientras Lía se arrodillaba cerca del salpicadero, debajo del volante. ¿Qué cree que está haciendo? El puerto OBD está bloqueado por software. Mis ingenieros necesitan 3 contraseñas de cifrado para acceder a él. Es inútil. Lía, sin dudarlo, conectó un cable de su propia fabricación. No estaba usando el puerto OBD estándar. Encontró un puerto de servicio de ingeniería, oculto detrás de un pequeño panel que retiró con las pintas uñas. La tablet de Lía cobró vida. La pantalla no mostró gráficos bonitos, ni interfaces amigables. En cambio, se llenó de líneas y líneas de código verde y ámbar, desplazándose por la pantalla a gran velocidad. Para Valenza era un borrón incomprensible de símbolos. Para Lía era la partitura de la sinfonía rota. Veía el flujo de datos, los comandos enviados y las respuestas nulas. Vio el momento exacto en que el sistema intentó ejecutar una función y, al fallar, entró en un bucle de pánico. El teléfono de Valenza sonó de nuevo.
Era el jefe de ingeniería de Stuttgart, el propio director, finalmente. «Arturo», dijo la voz alemana, cargada de autoridad y malas noticias. «Hemos analizado los datos del satélite momentos antes del fallo total. No hay nada físicamente mal con el motor o las baterías principales. Es un fantasma en el sistema. No podemos hacer nada de forma remota. Debe remolcar el coche al concesionario principal. Desde allí enviaremos un equipo desde Alemania. Llevará días, tal vez semanas». «¿Semanas?». Valenza casi se atragantó. Su voz falló. «¿Semanas? No tengo semanas, tengo horas. Ustedes me dijeron que este coche era a prueba de fallos. Me dieron garantías personales». La desesperación ahora era real y palpable. Su imperio financiero, o al menos una gran parte de él, dependía de esa presentación. El prototipo muerto en el taller sucio era un símbolo de su propio fracaso inminente. La arrogancia se disolvió, revelando un pánico puro por debajo. Miró a Lía. Ella estaba totalmente inmóvil, sus ojos danzando rápidamente por la pantalla de la tablet. Estaba en su mundo, tecleando comandos cortos con una velocidad sorprendente. Por primera vez, una pequeña semilla de duda entró en la mente de Valenza. No duda sobre Lía, sino duda sobre la certeza absoluta de sus propios caros y certificados especialistas. Ellos dijeron imposible. Dijeron semanas. Estaban a miles de kilómetros de distancia, completamente inútiles. Roberto se acercó a Valenza, manteniendo la voz baja para no perturbar la concentración de Lía. «Señor, mis competidores, mis proveedores, viven diciéndome que mis métodos son anticuados, que no entiendo la nueva tecnología, que mi tiempo ya pasó». Miró a su hija con un orgullo infinito que casi lo asfixiaba. «Y tal vez tengan razón sobre mí, pero yo entiendo de máquinas, y la entiendo a ella, y ella está escuchando algo que sus ingenieros ni siquiera pueden ver». Cada palabra de duda que oía la fortalecía, pues ella sabía que el verdadero desafío estaba en probarse a sí misma lo que podía conquistar. ¿Cuántas veces nos sentimos así, incomprendidos, subestimados por el mundo, pero sabiendo en el fondo nuestro propio valor? El viaje de Lía es el viaje de todos los que alguna vez han visto su potencial ignorado por el ruido del prejuicio. Si esta lucha resuena en ti, si crees en la fuerza silenciosa que mueve el mundo, suscríbete al canal. Tu apoyo nos permite seguir contando historias que importan, historias que, como la de Lía, merecen ser escuchadas. Lía dejó de teclear abruptamente. El flujo de código en la pantalla se congeló. Usó sus dedos para ampliar una sección específica, un bloque de datos de diagnóstico que parecería perfectamente normal para cualquier otro técnico, pero para ella era la nota incorrecta, gritando en disonancia. Era un valor de calibración que estaba un 0,002% fuera de lo esperado. Un error de redondeo tan pequeño que los diagnósticos de fábrica estaban programados para ignorarlo, asumiendo que era una fluctuación normal e insignificante, pero no lo era. Ese minúsculo error, en cascada por el sistema operativo del coche, estaba creando un conflicto lógico. La máquina, en su lógica binaria perfecta, se estaba protegiendo de una amenaza que no existía. El sistema principal, creyendo que había una sobrecarga catastrófica inminente, apagó absolutamente todo como medida de seguridad. El coche no estaba roto. Estaba en un coma inducido por software, causado por un error de cálculo infinitesimal que nadie pensó en verificar. Valenza, ahora impaciente y ansioso, se acercó. ¿Y bien? ¿La niña terminó de jugar en su ordenador? ¿Qué es eso? Miró por encima del hombro de Lía a la pantalla. «Eso no es nada. Son solo lecturas de estado. Mis hombres ven eso todo el día. No hay ninguna alerta roja. Está perdiendo mi tiempo». Él todavía no lo entendía. Estaba mirando directamente la respuesta, pero solo podía ver números sin sentido. Lía se giró lentamente. No miró a Valenza.
Miró a su padre, su punto de seguridad. Señaló la línea específica de código en la tablet. El inversor de flujo, dijo, su voz calmada y objetiva. La calibración está mal. El sistema piensa que va a explotar, pero no lo hará. El sensor le está mintiendo al ordenador. Habló en términos simples, pero la implicación de su descubrimiento era de una complejidad impresionante. Roberto frunció el ceño, traduciendo mentalmente lo que ella dijo al lenguaje mecánico que él conocía. Un inversor de flujo en un coche eléctrico gestiona la delicada danza de la energía entre la batería y el motor. Si la calibración estuviera mal, lo entendió. El ordenador tiene miedo, simplificó en voz alta. Se giró hacia Valenza, la esperanza creciendo en su pecho. Estaba a punto de presenciar uno de los milagros silenciosos de su hija. ¿De qué están hablando?, gruñó Valenza, volviendo la impaciencia. ¿El inversor de flujo? Esa pieza es de nivel militar. Está sellada. Es una caja negra. Es infalible. Mis ingenieros la diseñaron personalmente. Es imposible que ese sea el problema. Estaba citando sus manuales, sus garantías, la Biblia de su propia tecnología. Se estaba aferrando a su fe en el sistema por el que había pagado millones. No es la pieza, papá, corrigió Lía suavemente, sus ojos vueltos a la tablet. Es el código, el comando. El software le está diciendo al inversor que 2 más 2 es igual a 5. Y el inversor, al ser una máquina lógica y segura, prefiere detenerse por completo antes que creer una mentira. Finalmente, levantó los ojos y miró directamente a Valenza, sin miedo, solo con hechos. Sus ingenieros cometieron un error de matemáticas muy pequeño. El insulto fue tan profundo, tan fundamental, que Valenza se quedó momentáneamente sin palabras. Una niña de 12 años, en un taller que se caía a pedazos, le estaba diciendo que sus ingenieros con doctorado en Stuttgart no sabían sumar. Su arrogancia estaba en guerra directa con la creciente desesperación que sentía. El coche estaba allí, muerto. Sus especialistas estaban a miles de kilómetros, inútiles. La niña estaba allí, tranquila y absolutamente segura. Roberto puso la mano en el hombro de Valenza, un gesto sorprendentemente firme que hizo que el millonario dejara de temblar. Señor Valenza, sus especialistas dijeron semanas. Usted tiene horas. Mi hija dice que sabe cuál es el problema y que puede arreglarlo. La tensión en el taller era máxima, más densa que el aire de la tormenta exterior. El escenario estaba listo. La genialidad silenciosa de Lía estaba a punto de chocar frontalmente con la ruidosa realidad del millonario. El teléfono de Valenza vibró frenéticamente en el suelo de hormigón donde lo había arrojado. La pantalla destrozada se encendió, iluminando el nombre Stuttgart. Con manos temblorosas respondió, poniéndolo en altavoz. La voz del ingeniero jefe alemán, Hans, estaba llena de una gravedad fúnebre. Arturo, es definitivo. El sistema ha entrado en un bloqueo de seguridad nivel 5. Es un fallo en cascada que no podemos revertir remotamente. El protocolo es claro. El vehículo debe ser transportado a Alemania para un reinicio de fábrica completo. Estamos enviando la logística ahora. Valenza palideció. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Su voz un hilo. La respuesta fue un mazazo. En el mejor de los casos, 3 semanas. ¡Semanas!, rugió, su voz quebrándose por el pánico. Pasó las manos por su cabello, deshaciendo el peinado impecable. No tengo semanas, tengo horas, tengo una presentación para inversores que define el futuro de mi empresa. Ustedes me dijeron que era infalible. Estaba completamente acorralado. Sus especialistas de millones de dólares, con sus laboratorios estériles a miles de kilómetros de distancia, eran inútiles. Estaba arruinado, y el fin de su imperio estaba sucediendo en ese taller de barrio sucio y húmedo, bajo la mirada de una niña silenciosa. Fue entonces cuando Roberto dio un paso al frente, su voz tranquila, pero con un peso de autoridad que Valenza aún no había oído. Señor Valenza, dijo, sus hombres en Alemania no pueden hacer nada.
Nosotros estamos aquí. Miró a su hija, que observaba la tablet con absoluta concentración. Mi hija sabe lo que es. Dijo que es el inversor de flujo, el código, y dijo que puede arreglarlo. No era una sugerencia, era una declaración de hechos. En ese momento, el mecánico de la vieja guardia estaba apostando el futuro de su familia a la genialidad incomprensible de Lía. Valenza miró de Roberto a Lía y entonces se rió. Fue un sonido feo, histérico, roto por la desesperación. ¿El inversor de flujo? ¿Me estás oyendo? Sus especialistas con doctorado, la élite de la ingeniería mundial, no pueden arreglarlo. Pero la niña, ¿ella va a arreglar el inversor de flujo? Sacudió la cabeza, el escarnio goteando de cada palabra. Sabe tanto sobre eso como un loro sobre física cuántica. ¡Qué broma de mal gusto! Ustedes son unos estafadores. Estaba buscando a alguien a quien culpar, y ellos eran el blanco más fácil. ¿Tiene otra opción?, preguntó Roberto simplemente. La pregunta golpeó a Valenza como un puñetazo en el estómago. Miró el coche muerto, un ataúd de $3 millones. Miró el reloj en su muñeca de oro. La desesperación total venció a la arrogancia. «Bien», escupió, la palabra agria en su boca. «Háganlo. Dejen que la niña juegue con el juguete de $millones. Adelante. Veamos el milagro». Se cruzó de brazos, la postura de un hombre que asiste a su propia ejecución. Luego se recompuso lo suficiente como para apuntar un dedo tembloroso hacia Roberto, sus ojos fríos como el acero. «Pero sepa esto, si rompe una sola cosa, si empeora la situación, si siquiera araña el cuero del asiento, juro por todo lo sagrado que los demandaré hasta que se queden sin nada. Tomaré este taller y lo venderé como chatarra. Haré que nunca más trabajen en esta ciudad. ¿Me entendió?». La amenaza era absoluta, la apuesta final estaba sobre la mesa. Lía, sin embargo, parecía completamente ajena al intercambio de amenazas. El grito de Valenza, el pánico, la presión, todo era solo estática y irrelevante. El rompecabezas estaba en su mente, la solución era clara y lógica. Se acercó a su propio banco de trabajo, no a la caja de herramientas de su padre. Apartó algunos componentes electrónicos y cogió su tablet azul modificada. De una pequeña caja de madera sacó una única herramienta que parecía un destornillador de precisión, pero con un mango modificado y un pequeño LED en la punta. Valenza observó, esperando que ella cogiera un gato hidráulico o intentara abrir el capó a la fuerza. En lugar de eso, volvió al coche solo con la tablet y la pequeña herramienta. «¿Qué es eso? ¿Qué va a hacer? ¿Pinchar el motor con un palillo?», se burló dirigiéndose a Roberto, aunque una nueva capa de ansiedad crecía en él. Había algo en la calma de Lía, en su economía de movimientos que era profundamente desconcertante. No actuaba como una niña, actuaba como una cirujana preparándose para una delicada operación. Lía no fue hacia el capó. Se arrodilló de nuevo en el suelo de hormigón, debajo del salpicadero del conductor. Conectó su cable en el mismo puerto de ingeniería que encontró antes. No estaba ejecutando el software de diagnóstico. Estaba haciendo algo mucho más profundo. En la pantalla de la tablet tecleó una serie de comandos. Valenza observó por encima de su hombro y vio cómo la lujosa interfaz gráfica del coche desaparecía, reemplazada por una pantalla negra y aterradora. Un bootloader estaba eludiendo todo el sistema operativo encriptado. «¿Qué hizo? ¡Lo rompió!», gritó Valenza, viendo la pantalla negra. «Papá, sostén la luz», dijo Lía con calma. Roberto cogió una linterna de mano y la apuntó hacia donde Lía estaba mirando. Un pequeño cursor verde parpadeaba en la esquina de la pantalla negra. Era un terminal de comandos raíz. Lía tenía el control total, irrestricto del cerebro del coche. Había conseguido en 30 segundos lo que los ingenieros de Stuttgart dijeron que era imposible hacer de forma remota. El corazón de Valenza empezó a latir con fuerza contra sus costillas, un ritmo de pavor y una admiración que no quería sentir.
Los dedos de Lía se movieron con una velocidad hipnótica sobre el teclado virtual. No estaba buscando errores, estaba escribiendo un parche, una corrección de código. Tecleaba líneas de comando que forzaban al sistema a ignorar el dato del sensor defectuoso y, al mismo tiempo, reescribían la tabla de calibración del inversor de flujo. Estaba, en esencia, enseñando a la máquina la verdad, que 2 más 2 es igual a 4, y que el sistema era seguro para operar. Estaba corrigiendo las matemáticas de los ingenieros alemanes. Casi, murmuró para sí misma. El código estaba cargado, pero el sistema estaba en un bucle de fallo de hardware y no aceptaría el nuevo software. Necesitaba forzar un reinicio en físico. Cogió su herramienta fina y modificada, la introdujo profundamente bajo el salpicadero, en un espacio oscuro donde apenas cabía su pequeña mano. Valenza y Roberto solo podían ver su hombro, su enfoque absoluto. No estaba mirando, estaba sintiendo, estaba buscando un único pin de reinicio de hardware, oculto de fábrica, conocido solo por los arquitectos del sistema. Ahora, papá, dijo. Roberto mantuvo la luz firme. Lía encontró el pin. Apretó. El pequeño LED de su herramienta brilló en 1900 rojo. Simultáneamente, con la otra mano, pulsó la tecla Enter en la tablet, ejecutando el parche de código en el exacto microsegundo en que el hardware se reiniciaba. Era una maniobra de timing perfecto. Una sincronización entre software y hardware que requería una comprensión intuitiva imposible de la arquitectura del sistema. Por un segundo, todo se volvió aún más oscuro. El coche murió por completo. El silencio en el taller se volvió absoluto, pesado y sofocante. La lluvia exterior parecía haberse detenido. El zumbido de la lámpara fluorescente cesó. El coche estaba completamente muerto. Valenza contuvo la respiración, su rostro pálido como un fantasma. Estaba presenciando o un milagro o la destrucción final y catastrófica de su prototipo. El mundo entero parecía haberse detenido en ese instante, esperando la decisión de la máquina. Roberto cerró los ojos. Su fe en Lía era lo único que lo mantenía en pie en ese momento. Clic. Un relé sonó bajo el capó. Un sonido fuerte y agudo. Clic, clic. Otra serie de relés. Entonces, las luces del salpicadero del coche parpadearon caóticamente, como si despertaran de una pesadilla. Se apagaron por un segundo y luego se encendieron en una secuencia de arranque perfecta. Verde, azul, blanco. El logo de la empresa de Valenza brilló en la pantalla central, nítido y claro. El sistema se estaba reiniciando, aceptando el nuevo código. El corazón de Valenza dio un vuelco. Entonces, el sonido. No una explosión, no un fallo. Un zumbido bajo y suave que creció hasta convertirse en un ronroneo potente y perfectamente estable. Era el sonido del inversor de flujo acoplándose correctamente, canalizando la energía de las baterías a los motores. Las luces delanteras del coche se encendieron, potentes haces de LED blanco que cortaron la penumbra del taller, iluminando las gotas de lluvia que caían fuera como diamantes. El coche estaba vivo, estaba perfecto. El motor eléctrico zumbaba con una potencia contenida, listo para ser usado. Ella dio el paso final, no para complacer al hombre que la humilló, sino para demostrarse a sí misma que la lucha no era en vano. Se levantó, limpiando el polvo de sus rodillas. El silencio que siguió fue llenado solo por el zunido del motor y el sonido de la lluvia. Lía desconectó su tablet y simplemente volvió a su banco de trabajo, como si acabara de apretar un tornillo. Había hecho lo imposible. Si sientes la fuerza de esta victoria y quieres ver más historias donde el subestimado triunfa, suscríbete al canal. Tu apoyo es el combustible que nos permite seguir compartiendo relatos que importan. El taller se sumió en un silencio profundo, más pesado que cualquier momento anterior.
El único sonido era el sonido perfectamente afinado del motor eléctrico de $3 millones y el goteo constante de la lluvia en el techo de zinc. El señor Valenza estaba congelado en su sitio. Tenía la boca abierta, sus ojos caros y entrenados para evaluar se movían frenéticamente desde el panel de instrumentos brillante y vivo hasta la pequeña figura de Lía, que ya se había dado la vuelta y estaba tranquilamente limpiando la punta de su herramienta modificada en un trapo limpio. La arrogancia, la rabia, el pánico, todo se desvaneció de él, reemplazado por un shock tan profundo que era casi paralizante. La realidad de lo que acababa de presenciar chocó frontalmente con todo lo que él creía saber sobre el mundo. ¿Cómo? Tartamudeó, la palabra saliendo seca, un sonido áspero en su garganta. ¿Cómo hiciste eso? Extendió la mano, no hacia el coche, sino hacia Lía, como si fuera una aparición. Mis ingenieros, la élite del mundo, dijeron que era imposible. Miró el móvil en su mano, que todavía estaba en línea con Stuttgart. La voz de Hans, el ingeniero jefe, sonaba distante y frenética por el altavoz. «Arturo, Arturo, ¿qué fue ese sonido? Los diagnósticos han vuelto. El coche está en línea. ¿Qué está pasando ahí?» Valenza, aún en trance, se llevó el teléfono al oído, pero no pudo articular palabra. Solo escuchó a Hans gritar: «La calibración del inversor ha sido reescrita. Alguien accedió al kernel. ¿Quién está ahí contigo? ¿Quién hizo eso?» El millonario miró a Lía, que ahora guardaba su tablet azul en la mochila. Sin decir una palabra a Hans, Valenza finalizó la llamada. Colgó a sus especialistas, a su equipo de millones de dólares, a su red de seguridad. Habían fracasado. La niña no. Estaba solo con la incómoda verdad de su propia ignorancia. Roberto, que había observado todo con un orgullo silencioso que le hacía doler el pecho, se dio cuenta de que la tensión había pasado. Su hija estaba a salvo y el trabajo estaba hecho. Volvió a su papel de dueño del taller, caminó hasta su mesa desordenada, cogió un bloc de pedidos con copia de carbón y un bolígrafo. Garabateó algunas palabras y números, arrancó la hoja amarilla y caminó hacia el millonario aún aturdido. «Aquí tiene, señor», dijo Roberto, su voz perfectamente tranquila. «Tarifa de diagnóstico estándar. Puede pagar allí en la caja». La absoluta normalidad del gesto, la dignidad del trabajo cobrado, fue el golpe final a la postura rota de Valenza. El millonario miró el trozo de papel en su mano. La cantidad escrita allí era irrisoria, 80 reales. Era menos de lo que gastaba en una propina en el almuerzo. El contraste entre esa cantidad y el milagro que acababa de presenciar lo golpeó con fuerza física. La vergüenza lo inundó, caliente y sofocante. Vio con una claridad horrible su burla, sus amenazas de demandar y arruinar a ese buen hombre, su crueldad hacia la niña. No solo estaba equivocado, había sido monstruoso. Lentamente arrugó la factura en su puño, el papel arrugado un símbolo de su propio carácter. «No», dijo Valenza, su voz finalmente quebrándose, ya no con arrogancia, sino con el peso de la humillación. La transformación fue completa. Se volvió hacia Lía, que estaba de espaldas a él, organizando su banco de trabajo. Se acercó no como un superior, sino como un suplicante. «Discúlpeme», dijo. Lía dejó lo que estaba haciendo, pero no se giró. Fui un tonto arrogante. Lo que dije fue imperdonable». Respiró hondo, tragándose el orgullo. «Tú no eres solo una mecánica. Eres brillante, eres un genio». Metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó su talonario de cheques personal y una pluma de oro. Firmó su nombre en un cheque en blanco y se lo extendió a Roberto. «Esto no es el pago, es una disculpa. Rellene con lo que quiera, por la reparación, por su tiempo, por ella». Era el único lenguaje que conocía para corregir sus errores, el dinero. Esperaba que fuera suficiente para comprar el perdón,
para reequilibrar la balanza de su propia falta de carácter. Roberto miró el cheque en blanco, luego a Valença y suavemente empujó la mano del hombre de vuelta. «No queremos su caridad, señor Valença», dijo con firmeza, pero sin rabia. «No trabajamos por caridad, trabajamos por respeto». Miró a su hija que escuchaba atentamente. «Ella no necesita su dinero para saber lo que vale». Roberto hizo una pausa. Luego una pequeña sonrisa apareció en su rostro cansado. «Pero, ya que pregunta, su osciloscopio se está quedando viejo. Es un modelo antiguo. Dice que no puede oír las frecuencias más altas de las placas nuevas. Si de verdad quiere ayudar, necesita uno nuevo». Valença miró del padre a la hija. Lo entendió. No se trataba de un pago, sino de una inversión. No era caridad, era capacitación. Guardó el talonario de cheques. «Tendrá el mejor osciloscopio que el dinero pueda comprar», dijo, su voz firme por primera vez, pero ahora con propósito, no con arrogancia. Y más, miró alrededor del taller, viéndolo por primera vez no como una choza, sino como un laboratorio. «Voy a crear un fondo, hoy, un fondo de becas a nombre de ella, para jóvenes neurodivergentes con talento en STEM, para que genios como su hija no tengan que esperar a que un tonto arrogante como yo se quede tirado en su puerta para que finalmente sean vistos». Lía, al oír esto, finalmente se giró. Sus ojos intensos se encontraron con los de Valença. No sonrió, pero hizo un breve y casi imperceptible asentimiento. Era un reconocimiento, un entendimiento. El rompecabezas del coche estaba resuelto, y ahora el rompecabezas social también lo estaba. Valença asintió de vuelta, un gesto de profundo respeto. Roberto puso la mano protectora en el hombro de Lía. El millonario entró en su coche ahora perfecto, el motor zumbando silenciosamente. Se marchó bajo la lluvia, dejando el taller en paz, pero él era un hombre permanentemente cambiado. El taller volvió a su calma habitual. Roberto miró a Lía, que ya estaba de vuelta con el escáner de diagnóstico que estaba reparando antes. La lluvia amainó. Lo que ella realmente conquistó no fue la aceptación de él, sino la certeza de que su propia fuerza era el mayor premio de todos. La historia de Lía nos recuerda que el valor de una persona nunca se mide por el ruido que hace, sino por la profundidad de su comprensión y el coraje de ser quien es. Si este viaje tocó tu corazón y te hizo creer en el poder silencioso de la inteligencia y la bondad, por favor, suscríbete al canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo relatos que inspiran y nos hacen ver al genio que existe en lo inesperado.